Hello, buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Creciendo entre Rocas. Mi nombre es Albert, para los que no me conozcáis. Y hoy vamos a explicar un poquito, si yo volviera atrás en el tiempo, cómo empezaría un bosque de alimentos en tres contextos completamente diferentes. El primer contexto va a ser una zona donde no tenemos suelo, donde no tenemos tierra. Entonces tenemos piedra, tenemos hormigón, tenemos alguna mezcla de arena o cemento, lo que sea, pero no tenemos tierra con materia orgánica, por decir alguna cosa. En el segundo contexto nos encontraremos un suelo muy degradado o muy poco fértil, con muy poca materia orgánica. Y en el tercer contexto nos encontraremos un ecosistema ya existente, con árboles, con cierta fertilidad en el suelo, con insectos. Así que vamos allá. En el primer contexto nos encontraremos esto. Como veis, un suelo que solo tiene gravilla y piedra. Como habéis visto en este pequeño clip anterior, en un suelo con estas condiciones parece que no sea capaz de crecer nada. Pero si te fijas, ahí donde vives, seguro que encuentras algún solar con escombros que han hecho una obra o algo similar y te darás cuenta que con los meses empiezan a crecer plantas. Esas son plantas pioneras que a menudo se llaman invasoras, aunque a mí no me gusta esta connotación negativa, y te vas a dar cuenta que esas plantas son las que generan la fertilidad en un lugar para que pueda soportar especies de mayor exigencia, que es lo que buscamos en un bosque de alimentos. Por lo tanto, fíjate qué crece en tu zona, en estas zonas tan degradadas, porque seguro que habrá especies que podrás utilizar para empezar tu bosque de alimentos. Por ejemplo, aquí en Canarias, una especie que nos vamos a encontrar en esta zona que crece en este tipo de condiciones es el tártago o ricino. En España está prohibido cultivar este tipo de especies, ya que tenemos una ley que prohíbe cultivar ciertas invasoras. Mi pensamiento, digamos, mi visión de las invasoras es un poco radical en este aspecto. No creo que haya especies malas, simplemente hay especies mal manejadas, pero todas las especies en sintropía tienen una función en el ecosistema y cuando tenemos estos suelos tan degradados es cuando nos damos cuenta de lo realmente útiles que son este tipo de especies. Por lo tanto, ¿cómo empezaría yo un bosque de alimentos en una zona tan degradada como la que hemos visto? Tenemos dos opciones, poniendo una inversión económica mayor o poniendo una mínima inversión económica, que es lo que he hecho yo en este caso. Aunque te voy a contar los puntos que yo corregiría si volviera un año atrás y volviera a empezar este sistema aquí donde lo hemos empezado. Vamos a empezar por cómo lo hice yo y cómo lo haría ahora con una inversión mínima de dinero. Primero de todo, en este suelo rocoso, de escombro, de piedra, de cemento, de lo que sea, vamos a intentar, si tenemos un suelo obviamente ultra compactado de cemento, pues tendremos que picar ese material y ver qué hay ahí debajo. Y si tenemos roca, lo que vamos a hacer es, dependiendo del diseño de nuestro sistema, vamos a hacer las líneas o nidos, o depende de cómo lo queramos organizar, correspondientes, con una altura de unos 20-30 centímetros, y añadiremos tierra únicamente en una zanja muy finita, que es lo que hicimos nosotros, para intentar gastarnos lo mínimo y hacerlo con un presupuesto muy pequeñito, muy reducido. Entonces haríamos las líneas cada 2, 3, 4, 5, 6 metros, dependiendo de cómo queréis organizar vuestro sistema. Al final hay 1000 diseños y prácticamente todos son válidos. Todo depende de cómo los manejemos. Entonces, al final lo que hicimos aquí fue hacer estas zanjas, rellenarlas con un poquito de tierra que conseguimos muy barata y empezar a cultivar especies pioneras. Empezamos con gramíneas, con especies consideradas invasoras, con eucaliptos, etc. ¿Qué pasa? Que al ser un suelo tan compactado y con una tierra muy poco fértil, al principio vamos a notar que hay muchas especies que tardan en desarrollarse. Nos daremos cuenta que las pioneras, las más invasoras, son las que se desarrollan mejor y nos empiezan a estructurar ese suelo. ¿Qué corregiría yo de esto que hicimos? Sí que es verdad que hay insumos que son bastante baratos, como por ejemplo el estiércol maduro de vaca, de cabra, de oveja,
que podemos añadir y mezclar en estas zanjas previamente al cultivo, y sí que es verdad que nos aportarán una mayor fertilidad y nos ayudará a que nuestro sistema progrese bastante más rápido con un coste económico muy reducido. Por lo tanto, yo si volviera a arrancar aquí, sí que es verdad que me gastaría 100 o 200 euros y añadiría bastante estiércol curado, porque el fresco no se puede mezclar con la tierra, ya que produce gases y puede ser contraproducente, pero el curado sí que es una muy buena opción para aumentar la fertilidad y que la vida se empiece a desarrollar antes en el suelo. Y luego tenemos la otra opción, que es hacer una inversión más grande a nivel económico, aunque si tenemos una superficie relativamente grande, creo que es inviable para la gran mayoría, que sería pues ya comprar compost con bastante materia orgánica, un suelo rico en nutrientes y cultivar pues directamente en ese suelo donde todo se va a desarrollar más rápido. Aunque tampoco os creáis que eso es mágico. Ese suelo no tiene vida, realmente la vida la generan los mismos procesos vivos que suceden en el bosque. Por lo tanto, no os creáis tampoco que el dinero puede crearos un bosque mágico en cuestión de un año. El dinero puede ayudar, pero creo que el objetivo de esto también es hacerlo accesible para todo el mundo, para que todo el mundo vea que se puede crear un bosque con muy poquitos recursos económicos. Y otra cosa que se me olvidaba, las semillas de todas estas especies para empezar un bosque las podéis conseguir de manera gratuita. Estoy seguro que hay comunidades en vuestra zona donde intercambian semillas, o gente que conocéis que cultiva y os puede dar semillas, o vosotros mismos podéis ir a estas zonas degradadas, buscar esas plantas, que seguro que de paso a algún sitio, al trabajo o a donde sea, están esas plantas y nunca os habéis fijado, y empezar a recolectar semillas, que es una de las cosas más valiosas que podemos tener hoy en día. En el contexto número 2, donde ya tenemos un suelo, por muy degradado que esté o poca materia orgánica tenga, ya podemos empezar directamente a cultivar sin tener que aportar ningún tipo de insumo. Si tenemos un suelo muy compactado, sí que estaría bien pues pasar con un subsolador, o si tenemos la opción de una azada, pues al menos soltar un poquito el suelo con la azada. Al menos es lo que haría yo. Hay gente que te dirá que no, que eso oxida la poca materia orgánica que hay en el suelo y realmente es contraproducente, pero a mí al menos me ha dado mejores resultados. En el caso de ya tener un suelo descompactado, podemos cultivar directamente en mucha densidad, siempre, en el contexto anterior también, y intentando conseguir materia orgánica. Si tenéis acceso a materia orgánica de podas, de vecinos, de servicios que conozcáis de jardinería, de hoteles, os animo a que en este comienzo del sistema intentéis conseguir materia orgánica si tenéis accesibilidad a ello. Y ahora vamos con el tercer contexto, donde vamos a cultivar en un ecosistema ya existente o en un bosque, donde ¿qué vamos a tener que hacer para que nuestro bosque de alimentos pueda prosperar en un ecosistema así? Pues algo que a muchos les asusta, y es hacer podas radicales o incluso talar. ¿Por qué? Porque necesitamos reiniciar el sistema, necesitamos en un ecosistema envejecido mandar señales de crecimiento al suelo, y eso se hace mediante la poda, algo de lo que se habla muchísimo en sintropía. Por lo tanto, si tenemos un ecosistema arbustivo, que es el caso de muchísimas zonas donde he visto proyectos, vamos a tener que hacer una poda bastante extrema a todos los arbustos viejos existentes para que estas señales, este ácido giberélico, se mande al suelo y haya un pulso de crecimiento en el sistema cuando iniciemos esa siembra o plantación. El otro caso sería un bosque, donde ya tenemos árboles también viejos, que no hay mucha entrada de luz solar, y ahí sí que incluso tendremos que talar algunos árboles, porque todas las especies necesitan de luz solar. Si tenemos toda la parte alta del bosque lleno de copas muy frondosas, no habrá entrada de luz solar, por lo tanto no tendremos ninguna especie que se nos pueda desarrollar en ese contexto. Como podéis observar, estas son unas de las líneas que tenemos aquí en el sistema y tienen poquito menos de un año. Este sistema se empezó en un suelo
como el primero que habéis visto, donde únicamente había piedra y encima no le pusimos ni estiércol. Para que veáis la magia de lo que pueden hacer estas especies, aunque no sea un sistema que todavía se pueda ver espectacular, estamos muy contentos con los resultados, teniendo en cuenta que este suelo era lo peor que yo he visto en mi vida. No había ni siquiera una hierba. Entonces, la magia que tiene cultivar las especies adecuadas en densidad y aportar mucha materia orgánica al suelo. Y bueno, para los que habéis llegado hasta el final del vídeo, os voy a dar unos consejos que tendría en cuenta antes de empezar vuestro bosque de alimentos. El primero, no tengan miedo a cultivar o plantar en densidad. El primero, no tengas miedo a sembrar o cultivar en densidad. Realmente siempre estás a tiempo de ir quitando especies a través del manejo. El primero es cultiva y siembra en densidad. No tengas miedo de poner una planta cada 10-20 centímetros. Siempre estás a tiempo de coger unas tijeras y quitar plantas. Ahora, el proceso de poner plantas te hace mover el suelo y te hace también tener que esperar a ese crecimiento. Así que no tengas miedo, siembra y cultiva en máxima densidad. El segundo, ten paciencia, no tengas prisa, no quieras poner los frutales de máxima exigencia al principio en un terreno donde sabes que es imposible que prosperen. Puedes probar, puedes poner semillas que en algún momento pueden salir, pero sí que es verdad que hay que seguir la sucesión ecológica. Un terreno degradado necesita de ciertas plantas para estructurar el suelo, para ir aportando fertilidad y para poder soportar especies mucho más exigentes. No tengas prisa. El tercero es experimenta todo lo que puedas. El contexto lo es todo. Ningún terreno va a ser exactamente igual que el tuyo. Lo que le crece al vecino puede que a ti, justamente por las condiciones actuales que tienes, no te crezca y viceversa. Por lo tanto, no te cierres a un diseño, a unas especies, a una visión en concreto, porque tu contexto es único. Así que experimenta en todos los sentidos. 4. Tengas las condiciones que tengas, empieza lo antes posible. Puedes empezar sin inversión económica. Las semillas son gratuitas de las plantas que necesitas para empezar un ecosistema. El suelo da igual el que tengas, con muy poquita aportación incluso de recursos que puedes obtener también de manera gratuita, que mucha gente desecha, también puedes empezar tu proyecto. Así que tengas un jardín, tengas una terraza, tengas un pequeño huerto o tengas un terreno enorme, empieza con una zona. Como antes empieces, antes vas a observar cosas y vas a aprender un montón para los futuros sistemas que vayas a implementar. Y por último, número 5, no tengan miedo a ninguna especie. No existen especies malas en sintropía. Toda especie tiene una función en el ecosistema. Por lo tanto, por mucho que la gente tenga creencias limitantes y te diga, no, es que esta especie se chupa todo el agua, no, es que esta especie es alelopática y hace que las otras no crezcan, no, es que esta especie, lo que sea, saca tus propias conclusiones. Yo he alucinado, tenía creencias limitantes sobre el eucalipto, sobre el pino, sobre la higuera, y veo que cada especie tiene una función increíble dependiendo del contexto. La higuera es maravillosa porque tiene una capacidad de aguantar unas condiciones drásticas. El eucalipto es increíble, crece rapidísimo, aporta materia orgánica, descompacta el suelo, genera una madera de buena calidad en un futuro para vigas. El pino también tiene una adaptabilidad brutal a terrenos con muy poca materia orgánica, a pendientes muy inclinadas, a suelos rocosos. Entonces, cada especie tiene un potencial increíble en el contexto adecuado. Así que, lo dicho, siguiendo estos consejos, estoy seguro que el comienzo de tu bosque de alimentos va a ser un éxito. Así que nada, me despido aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo. De verdad, os lo agradezco un montón. Todo el apoyo que estoy recibiendo me anima a seguir creando contenido. Así que si no estáis suscritos, suscribiros aquí al canal, que juntos vamos a aprender un montón. Y si tenéis alguna pregunta o alguna aportación, dejádmela en los comentarios con ideas para futuros vídeos o cualquier duda que veáis o que creáis que os puedo resolver. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!